Usted, hermano, amado hermano, y yo somos creación de Dios y debemos glorificar a Dios y debemos de vivir en santidad, buscando ser santos como Él es santo, porque somos creados para su gloria, no para nuestros propios deleites o nuestros propios placeres o para beneficiarme a mí mismo. Acompáñeme en oración. Dios, te doy muchísimas gracias por esa preciosa noche que usted nos permite tener a cada uno de nosotros, Señor, por su infinita misericordia, por su amor tan grande para con nosotros, Dios. Gracias porque usted es un Dios todopoderoso y su poder sobrepasa cualquier entendimiento, oh Dios. Gracias porque usted tiene bajo control todas las cosas. Y hoy, Señor, vamos a aprender, a conocer un poco acerca de su gran poder, pero no solamente eso, sino también a poner en práctica lo que escuchamos, Dios. Gracias por siempre tenernos bajo tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, llegué a la conclusión mientras estudiaba este atributo de Dios, como les comentaba, que nosotros somos absolutamente nada. Somos polvo, somos insignificantes comparados con un Dios que es 3 veces santo y que es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? ¿Cuál es el significado de que Dios es omnipotente? Que todo lo puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué añadiría usted más a eso? Está en todo lugar. Bueno, ese es otro atributo de Dios, que todo lo puede. La palabra omnipotente proviene de omni. Ahí si me lo pueden poner, por favor. Omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Omnipotente, todo poder. Ahora, Dios puede hacer todas las cosas, ¿verdad? De eso no hay ninguna duda. Él puede hacer lo que Él quiera, pero aunque parezca imposible, hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Pecar, mentir, arrepentirse. Dice Números 23, Números capítulo 23, versículo 19. Dice Números capítulo 23, versículo 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es una pregunta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios, dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que Él dice? Ahora, entendemos de que Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios no puede mentir. Dios lo que promete lo cumple en definitivo. Y Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios puede hacer cualquier cosa, pero Él no puede hacer algo que contradiga su santidad, su justicia y su amor. Dios no puede hacer, Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios no puede hacer algo que contradiga sus demás atributos, porque sus demás atributos apuntan a que Él es omnipotente,
a que Él es todopoderoso. Y un Dios todopoderoso es amoroso, Él es justo, Él es misericordioso y todos los demás atributos. La Biblia muestra que Dios es, en la rayita ahí, omnipotente. Lo que significa que es todopoderoso. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Su omnisciencia también se refiere a que Él está en todo, en toda la creación. Y toda la creación lo necesita Él para poder subsistir. En Él se encuentra todo lo que el hombre necesita para su vida. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Ahora, este atributo de Dios, al igual que sus demás atributos, que el más conocido, diría yo, es el atributo de que Dios es amor, pero también, como lo vimos el miércoles pasado, Dios también es un Dios de ira. Pero ese atributo de Dios se refiere, ahí hay que anotar en esa rayita, se refiere al poder ilimitado y soberano que habita en Él. Ese atributo de Dios se refiere al poder ilimitado y soberano que habita en Él y que le permite hacer lo que Él quiera sin que contradiga sus demás atributos. Todo lo puede hacer Dios, todo lo puede hacer. Y Él puede hacer todo sin que contradiga sus demás atributos. En este sentido, no existe un ser más poderoso que Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos poderosos, pero no hay nada más poderoso que Dios. Nada, absolutamente nada más poderoso que Dios. Él es un Dios todopoderoso. Génesis 17:1 lo expresa así. Génesis 17:1 en el primer libro de la Biblia lo expresa. Él es todopoderoso. Génesis 17:1 dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Dios quiere que busquemos la perfección. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos y que lleguemos a estar a la estatura de su plenitud. Obviamente, Dios quiere que nosotros caminemos en santidad, en esa santidad progresiva en la que debemos de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él es Dios todopoderoso y que quiere que nosotros busquemos la perfección. Al igual que se lo decía a Abraham. En ese entonces no le cambió el nombre todavía. Igual las mismas escrituras atestiguan su gran poder. Jeremías 32, 17 al 18. Jeremías 32. 17 al 18.
Dice así: oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos? Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Él es el creador de todas las cosas. Y note el versículo 17. Note el versículo 17, ese final. Ni hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, muchas cosas no son difíciles a cada uno de nosotros. Por ejemplo, sacar la licencia, para algunos es difícil, para otros no. Pero para Dios no es difícil. O hacer comida, por ejemplo. ¿Sí? El día, no recuerdo si fue ayer o antier, que tuve que llamar a alguien para que me explicara cómo hacer unos macarrones. Pero para Dios absolutamente nada es difícil. Pero para el ser humano sí. Y es por eso que desde el principio le dije que haciendo el estudio de que Dios es todopoderoso, comprendí que no somos absolutamente nada comparados con Dios. No hay nada que sea difícil para ti, oh Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Puede hacer cualquier cosa. Ahora la pregunta aquí es, ¿puede haber algo que sea difícil para el Dios todopoderoso? ¿Puede haber algo que sea difícil para el Dios todopoderoso? Yo decido creerle a Dios y creo que no hay nada imposible para Dios. Así que he llegado a la conclusión de lo que usted piensa que es imposible en su vida. Si usted le cree a Dios, puede que lo logre. Si usted cree a Dios que esa enfermedad, que esa X cosa no vaya a pasar, pero si usted le cree a Dios y con todo su corazón tiene fe, créame que Dios va a escuchar su oración, va a escuchar su clamor. Y Dios es todopoderoso y todas las cosas fueron creadas por Él. Y Él puede hacer todas las cosas posibles, porque para Él no hay nada imposible. Pero para nosotros sí. ¿Podríamos nosotros ahí rellenar en esa rayita, cuestionar la voluntad de Dios? ¿Podría usted y yo cuestionar la voluntad de Dios? ¿Podríamos entender tan siquiera el inmenso poder de Dios? ¿Podríamos quizás nosotros comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura, el poder de Dios? ¿Sabe quién comprendió eso? Job. Job comprendió que él no era nada comparado con Dios. Job se cuestionaba muchas cosas que le estaban sucediendo a él. Que por qué me pasaba esto a mí, si él era un varón recto y justo delante de los ojos de Dios. Si él oraba por sus hijos y se levantaba desde temprano para orar. Si él buscaba de todo corazón agradar a Dios. Job llegó a esa pared, a topar con cerca, diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y sabe, hermano, muchas veces nosotros llegamos a esa pared y nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo ofrendo, si yo busco y trato de agradar a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí?
Pero a pesar de que Job se cuestionaba muchas cosas que le estaban sucediendo y que nosotros mismos nos cuestionamos y reclamamos a Dios por esas cosas, Dios es omnipotente. La vida no es nuestra. ¿Sabía usted eso? Si no sabía, se lo digo. La vida no es nuestra. La vida que nosotros tenemos no nos pertenece. Es de Dios. El carro, la casa, el trabajo, la salud que usted tiene y que yo tengo. Bueno, yo no tengo carro ni casa. Le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo. Y muchas veces, muchas veces, tratamos de tapar la luna o la tierra o el sol con el dedo. Muchas veces tratamos de tapar esas cosas con el dedo y sentirnos grandes y decir que podemos hacer las cosas. Pero sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, porque Él es todopoderoso. No, todo le pertenece a Dios, el cual es 3 veces santo y el cual es omnipotente. Omnipotente. Es que hay que entender muy bien esa palabra, omnipotente. Él es todopoderoso. Usted no tiene, disculpe la palabra, usted no tiene un Dios debilucho. Usted tiene un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Job comprendió que simplemente él era algo sumamente pequeño comparado o estando a la par de un Dios todopoderoso. Él comprendió eso. Pero yo también llegué a la conclusión de que nosotros no hemos comprendido eso y que nosotros nos sentimos más grandes que Dios. Y muchas veces no le damos a Dios lo que le corresponde a Dios. Tomamos el día de reposo para reposar nosotros mismos, en vez de glorificar a Dios en ese día. Tomamos el dinero que es de Dios para nuestros propios placeres y deleites, en vez de darle a Dios lo que es de Dios. Tomamos nuestro tiempo para nuestras propias cosas, en vez de darle el tiempo, el cual es de Dios, a Él. He llegado a esa simple conclusión de que nosotros no hemos comprendido de que tenemos un Dios grande y que tenemos un Dios todopoderoso. Y Job comprendió eso. Job 42, 1 al 3. Job 42, 1 al 3 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. El mismo Jesús también lo expresó a sus discípulos, que todo estaba bajo su control y que nada era imposible para Él. Entonces, si ellos mismos también entendieron que hay muchísimas cosas que para el ser humano son difíciles, pero para Dios no son difíciles. Mateo 19, 26, y dice así: y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y yo le creo a Dios. Para Dios todo es posible. Pero quizás nosotros estamos orando por algún familiar
que venga a la iglesia o que reciba a Cristo y estamos orando y llega ese momento donde pensamos, no, es que no va a aceptar a Cristo, pero yo le creo a Dios y yo sé que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Quizás, hermanos, nos preguntamos, ¿en dónde o en qué puedo ver el poder de Dios? ¿En dónde o en qué puedo ver el poder de Dios? Mire a su alrededor. Hoy fue a trabajar o estuvo libre, pero los días que va a trabajar, cuando usted vaya en la calle, usted puede ver alrededor, puede ver los cielos, lo que rodea. Y todo fue creado por Dios. Y toda la creación cuenta el poder de Dios. La omnipotencia de Dios es apreciada más claramente y detalladamente en la creación. La omnipotencia de Dios es apreciada más claramente y detalladamente en la creación. Todas las cosas que vemos, todo aquello que nos rodea, todo aquello que permanece en nuestro entorno, todas las cosas anuncian la omnipotencia de un Dios todopoderoso. Génesis 1:1 lo anuncia desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Salmos 36, el 33:6 dice, por la palabra de Dios del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Dios creó todas las cosas, las que son visibles y las que no son visibles. Pero la creación cuenta la gloria de Dios. Toda la creación anuncia a un Dios omnipotente, lleno de gracia y lleno de ira y lleno de verdad. Toda la creación anuncia a un Dios todopoderoso. No es arte de magia que pase algo, una mini creación o una creación en el vientre de una mujer por 9 meses. Ahí podemos ver la creación de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras, la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, no simplemente nos levantemos el día de mañana felices porque hay que ir a trabajar, o felices porque salió el sol, o porque pudo abrir sus ojos. Dele toda la gloria a Dios porque pudo abrir sus ojos. Levántese feliz porque Dios, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, le dio una segunda oportunidad para que usted viva para su gloria, no para nosotros mismos. ¿Qué me quiere decir? Hágase esas preguntas en la mañana cuando usted se levanta. ¿Qué me quiere decir Dios por medio de su palabra? ¿Qué me quiere enseñar Dios por medio de su creación? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuán grande es la grandeza de Dios, su fuerza y su poder. ¿Sabe? Dios es asombroso. Dios es todopoderoso. Todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado para su gloria. Todo fue creado con su poderosa mano, con su poderosa palabra. Dios es omnipotente. Dios creó todo de la nada. Y eso es más que suficiente para creerle a Dios. Usted y yo no somos dueños de absolutamente nada.
Y por eso llegué a la conclusión de que comparados con Dios, somos polvo, somos nada. Y que si Dios, en su infinito poder, quisiera y nada más chasquearía sus dedos, hoy no hubiésemos estado aquí. Dios es asombroso, Dios es todopoderoso. Job capítulo 37, versículos 5 al 7, dice Job capítulo 37, versículos 5 al 7, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Reconozca la obra de Dios. Usted, hermano, amado hermano, y yo somos creación de Dios y debemos glorificar a Dios y debemos de vivir en santidad, buscando ser santos como Él es santo, porque somos creados para su gloria, no para nuestros propios deleites o nuestros propios placeres o para beneficiarme a mí mismo. Dice Clark, no hay sonido en la naturaleza más descriptivo o apropiado para expresar el poder y la majestad de Dios que en el trueno. Que en el trueno oímos la brisa en su susurro, la lluvia en su traqueteo, el viento en su aullido hueco, el toro en su mugido, el león en su rugido. Pero escuchamos a Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, en el sonido del trueno. Este sonido, y solo este sonido, expresa y describe el verdadero poder de Dios. Dios es omnipotente y debemos de conocer a Dios. Y Dios es amoroso y Dios es misericordioso, pero Dios es todopoderoso y está irado con aquellos que no obedecen su palabra. ¿Podríamos, hermanos, responder estas preguntas con una afirmación? ¿Acaso, como dice Job 38:12, has mandado tú a la montaña en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? El 16 dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? El 25 dice, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? El versículo 32 del capítulo 38 dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Podría usted hacer eso? ¿O podría yo hacer eso? Job llegó a la conclusión de que no. Y si Job llegó a la conclusión de que no, usted y yo definitivamente no podríamos hacerlo. Pero ¿sabe quién sí puede hacerlo? Dios. Un Dios que es todopoderoso. Un Dios que es todopoderoso y que creó todas las cosas para su gloria. Hermanos, debemos entender que nuestra salud, que nuestro trabajo, que las cosas que tenemos, que nuestra propia familia no nos pertenece y que todo le pertenece a Dios y que por su infinita misericordia es que Dios nos permite tener esas cosas a nosotros. Y pues por eso es que nos sentimos bien a la hora de ver a nuestros seres amados, a la hora de tener las cosas que tenemos, porque Dios Todopoderoso permitió que las tuviésemos. Pero si Él no hubiese permitido eso,
no tendríamos absolutamente nada. Hermanos, yo llegué a la conclusión, para terminar, de que vemos el poder de Dios en algo sumamente importante en nuestras vidas. Vemos el poder de Dios, vemos el poder de Dios en su amor. ¿Sí? Vemos el poder de Dios en su amor. Vemos el poderoso amor de Dios, el creador de todas las cosas, en una imagen. Y déjeme mostrarle, esa no es la otra. Esa. Déjeme mostrarle esa imagen. Ahí está el poderoso amor de Dios. Por ahí podemos ver a Cocorí. ¿Verdad que sí? Ahí vemos la casa de don Emma. Por allá, vea. Señale un toquecito, por allá. Esa es la casa. La casa de don Isaac, la casa de Patri, la casa de don Andrés. No somos nada. Porque si fuésemos algo nos podríamos ver. Y si vamos aún más lejos, vemos galaxias, constelaciones, y la Tierra se vuelve insignificante. Pero ¿sabe? Si nos alejamos aún más de las galaxias y de las constelaciones, podríamos ver algo más extraordinario. Pero no solo eso creó Dios, no solo la Tierra. Él creó el universo, las galaxias, las estrellas. Todo fue creado para su gloria. Todo fue creado por un Dios todopoderoso. Pero, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a usted si vamos más lejos de las galaxias y de las constelaciones? Si vamos aún más lejos que nuestra propia galaxia, si viajamos a años luz para conocer el verdadero amor de Dios, para conocer el verdadero poder del amor de Dios. ¿Quiere ir conmigo y conocer el verdadero poder del amor de Dios en una sola imagen? Véala por usted mismo. Yo llegué a la conclusión de que no somos nada y que el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, está ahí en una cruz que él mismo creó por amor a nosotros. Dios todopoderoso, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y murió en una cruz por usted y por mí. Él es el creador de todas las cosas. El Todopoderoso está en esa cruz. Colosenses 1:16 lo expresa así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y todas las cosas que fueron creadas, el Dios Todopoderoso terminó en ese lugar. El Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, colgando en una cruz. Porque como dice Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó, note eso, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aún siendo hombre, se humilló a sí mismo. El Dios Todopoderoso, colgando en una cruz por su poderoso amor, por usted y por mí. ¿Sabe, hermanos? Nosotros merecemos estar ahí. Nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado. Nosotros no merecemos lo que Dios nos ha permitido tener. Pero por su gracia y por su poderoso y grande amor, es que el Salmo 103 del 11 al 14 lo expresa. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. No somos nada comparado con Dios. Nada. No somos absolutamente nada comparado con el todopoderoso Dios. Somos polvo. Somos polvo. Y Él conoce nuestra condición. Y no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, qué enfermedad tengamos, qué situación complicada estemos enfrentando, qué decisión tengamos que tomar, qué cosas están pasando en nuestras vidas. Él tiene el control absoluto de todas y cada una de las cosas. Y tenemos que tener algo muy presente en nuestra mente. Y es que tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Un Dios omnipotente. Que las cosas que creemos imposibles para Él son posibles. Y yo le creo a Dios. Porque reconozco mi lugar. Reconozco que soy un miserable, vil pecador, que no merezco la gracia de Dios. Reconozco que mi lugar es estar en el infierno. Reconozco que no merezco todo ese amor tan poderoso que Dios me ha dado. Reconozco que soy polvo y que soy un vaso creado por el alfarero de barro que se puede quebrar fácilmente. Reconozco que no soy nada comparado con Dios. Y Job reconoció eso. Job 7, 17 al 18. Job 7, 17 al 18. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Para que lo engrandezcas y para que le pongas sobre para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes.
¿Qué es el hombre? Hoy en la clase de teología vimos eso. ¿Qué es el hombre? El hombre no es absolutamente nada, porque Dios lo creó. Y hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y si no le conocemos como Señor y Salvador, hoy es el día que podemos entregarnos a un Dios todopoderoso. Y así confiar plenamente para siempre, por los siglos de los siglos, en un Dios todopoderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Somos polvo, somos insignificantes, pero Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe, hermano? Cristo en esa cruz recibió toda la poderosa, potente ira de Dios. No fue que recibió la poderosa mano de un poder político, ni la poderosa mano de la guerra. Recibió toda la poderosa mano de un Dios omnipotente, lleno de ira por el pecado de cada uno de nosotros. Y por eso en la misma cruz Dios expresó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es santo y Dios no acepta el pecado. Comprendamos eso. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios santo. ¿Por qué no venimos a los pies de un Dios todopoderoso, reconociendo que necesitamos un nuevo corazón? Acompáñenme en oración. Dios Padre Celestial, usted que es el creador de todas las cosas, usted que es un Dios 3 veces santo, usted que es un Dios poderoso, que gobierna la creación con su palabra. Oh Dios, perdona mis rebeliones, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Ayúdame, oh Dios, por favor te lo pido, tú que eres todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame, restáurame, cámbiame. Hazme comprender que no soy nada comparado con usted. Y que por su infinita misericordia es que hoy estoy aquí. Oh Dios, ayúdame a ir a tus pies y entender que usted es un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios justo y que está irado con los pecadores. Perdona mis pecados. Ayúdame a poder estar a la estatura de tu plenitud, a poder caminar en santidad, a poder cuidar mis ojos, cuidar mi mente, cuidar mis pies, mis manos, todo mi ser, que todo glorifique su nombre. Dios, ayúdame a comprender que todas las cosas son para tu gloria y que no tengo absolutamente nada, que todo le pertenece a usted, incluyendo mi vida, incluyendo mis finanzas, incluyendo mi tiempo. Todo es
para su gloria, porque usted es un Dios poderoso. Reconozco que soy un vil, pobre, miserable, y que sin un Dios poderoso yo no podría estar aquí. Gracias, Dios, porque usted es poderoso y usted me respalda. Y cuando soy débil, entonces en usted encuentro fortaleza para seguir adelante. Gracias, Dios, porque usted siempre está conmigo y usted cumple sus promesas y usted no me miente. Gracias, Dios, por su infinita misericordia. Ayúdame a entender que usted es un Dios lleno de ira, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad y un Dios todo poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.